Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos del equilibrio entre fases condensadas. Empecemos. Mi nombre es José Diomedes y vamos a comenzar con una pequeña introducción y algunos conceptos claves sobre el tema para ir introduciendo y entenderlo un poco mejor. Bueno, ¿qué es el equilibrio entre fases sólido-líquido? Básicamente es que a una temperatura y a una presión específica, ambas fases coexisten en un equilibrio termodinámico. Durante este equilibrio, el número de partículas que pasa de sólido a líquido, es decir, la fusión, es igual al número de partículas que pasa de líquido a sólido, es decir, la solidificación. Ambos procesos ocurren a la misma velocidad y no se produce un cambio neto en la materia total presente en ambas fases. Durante el equilibrio sólido-líquido, el número de moléculas o átomos de las sustancias presentes puede adoptar la estructura de cualquiera de las dos, ya sea de sólido o de líquido, y la energía que se libera por el cambio de fase se equilibra con la energía absorbida. Cuando ocurre este equilibrio, la temperatura a la cual ocurre este equilibrio sólido-líquido se le conoce como temperatura de fusión y es propia de cada sustancia. El estudio del equilibrio entre fases condensadas es muy importante ya que se utiliza en diversas áreas como la ciencia de los materiales, la geología, la metalurgia y la química, ya que esto nos permite comprender y controlar la física y la mecánica de los materiales que se encuentran en estado sólido o en estado líquido. Esto nos ayuda mucho a la diseñación, a diseñar y a la creación de materiales y en la industria. A la hora de hablar de equilibrio entre fases condensadas, es muy importante conocer la definición de estas fases. El sólido cuenta con una estructura cristalina y una forma definida, mientras que el líquido no tiene estructura cristalina y fluye para adaptar la forma del recipiente que lo contiene. Mi nombre es Ángel Milingali y el día de hoy les voy a hablar acerca de la fusión y solidificación. Como primer punto vamos a tratar lo que viene siendo la fusión. Podemos ver en el apartado izquierdo una gráfica que nos representa un cambio de fase, en donde vamos desde una fase sólida hacia una fase líquida. A este cambio de fase se lo conoce como fusión, en donde el sistema se caracteriza porque absorbe energía. Mientras que por la parte izquierda tenemos el proceso de solidificación, en donde parte desde una fase líquida hacia una fase sólida. Aquí el sistema se caracteriza porque pierde o libera energía como tal. En cuanto a los diagramas y equilibrios de fase, para la fusión tenemos que el equilibrio se desplaza desde la izquierda hacia la derecha, mientras que para la solidificación es todo lo contrario, de derecha a izquierda, logrando así obtener el equilibrio entre fases. En este caso son fases condensadas, logrando pasar desde un sólido hacia un líquido y de un líquido hacia un sólido y viceversa, recordando que ambas fases, tanto la solidificación como la fusión, son fases inversamente proporcionales. En cuanto a la energía y entalpía de fusión, tenemos la explicación de la energía de fusión y su significado termodinámico. La energía de fusión es la energía necesaria para que un sistema realice un trabajo. En el caso de la fusión, es la energía que requiere para pasar de un medio menos entrópico a uno de mayor entropía, o lo que es lo mismo pasar desde un estado sólido hacia un estado líquido. En cuanto al significado termodinámico, se trata de la energía de activación, es decir, la energía mínima que requiere una reacción para pasar de reactivos a productos. En cuanto a la relación que tenemos con la entalpía y los cambios de fase, es la siguiente. La entalpía de fusión es la misma energía que requiere, con la excepción de que se trata esta energía para una mol de una sustancia con el objetivo de que alcance o llegue a su punto de fusión, lo que provoca un cambio en el estado. Es decir, pasamos de un estado sólido a un líquido, dado que estamos tratando en una fusión. Mi nombre es Junior Balcácer y voy a explicar acerca del efecto de la presión en equilibrio entre fases sólidas y líquidas. El efecto de la presión en el equilibrio entre una fase sólida y líquida de una sustancia depende de las propiedades físicas y termodinámicas de esa sustancia en particular. En general, el aumento de la presión puede tener diferentes efectos en función de si la sustancia es un sólido o un líquido típico.
Para sustancias con un comportamiento de expansión negativa, como la mayoría de las sustancias, el aumento de la presión suele llevar a un aumento en la temperatura de fusión o a un punto de congelación de un sólido y a un descenso en la temperatura de ebullición de un líquido. Esto se debe a que el aumento de la presión tiende a comprimir las moléculas o átomos en las fases, lo que hace que las interacciones entre ellas sean más fuertes y por lo tanto se necesite más energía para que el sólido se convierta en líquido, el proceso de fusión, o para que el líquido se convierta en gas, lo que es ebullición. Para esto existen algunos de los ejemplos que voy a manifestar con respecto en función de la presión. Para esto manifesté el agua, que este de aquí es un ejemplo interesante porque su comportamiento no es típico. A diferencia de la mayoría de las sustancias, el punto de fusión del agua disminuye con el aumento de la presión. Esto significa que a medida que aumenta la presión sobre el agua, su punto de congelación disminuirá. Esto es una de las razones por la que el hielo puede fundirse en superficies de las carreteras incluso cuando la temperatura ambiente es ligeramente por debajo del punto de congelación. Por otra parte, el dióxido de carbono es un gas a condiciones normales de temperatura y de presión, pero bajo presiones más altas puede solidificarse directamente desde el estado gaseoso a un proceso llamado sublimación, aumentando la presión. El dióxido de carbono puede convertirse en hielo seco, el CO2 en estado sólido, sin pasar por el estado líquido. El punto de sublimación del CO2 disminuye a medida que aumenta la presión. Además, el mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente. Su punto de fusión es bastante bajo en comparación con otros metales. A medida que se aumenta la presión sobre el mercurio, su punto de fusión también aumenta. Esto significa que bajo presiones muy altas el mercurio puede solidificarse a una temperatura más alta, lo que sería a presión atmosférica normal. Mi nombre es Alejandra Berresueta y yo les voy a hablar acerca del diagrama de fases. Como sabemos, cualquier sustancia en la naturaleza puede encontrarse en cualquiera de los tres estados, sea sólido, líquido o gas. Esto dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre. El diagrama de fases nos permite determinar la composición y estabilidad a una presión y temperatura determinada de cualquier sustancia. La temperatura se encontrará en el eje X, mientras que la presión en el eje Y. Estos diagramas están compuestos por líneas que dividen cada una de las fases. La fase sólida, que se encontrará del lado izquierdo, la fase líquida, que se encontrará en la parte superior, mientras que la fase gaseosa se encontrará en la parte inferior. Cualquier punto que se encuentre entre estas líneas se encontrará en equilibrio entre las dos fases, es decir, que tendrá tanto sólido como líquido en su composición. Existe el punto triple, que es el punto donde coexisten las tres fases, sólido, líquido y gas. En los diagramas de fases nos vamos a enfocar en este momento en el diagrama de entre un sólido y un líquido. En este caso, como vemos, este puede tener una pendiente tanto positiva como negativa. Esto será debido a la variación del volumen de fusión, que a su vez dependerá de la densidad del líquido con respecto a la densidad del sólido. Como vemos en el lado derecho, para la mayoría de sustancias, esta pendiente será positiva, es decir, que su inclinación se dará hacia el lado derecho. Pero existen casos particulares como el del agua, en el cual su pendiente será de tipo negativa, como lo vemos en el gráfico. Como habíamos dicho antes, cualquier punto que se encuentre entre la línea que divide las fases se encontrará estable y tendrá composición de las dos. Mientras que aquellos puntos que se encuentren desplazados hacia la izquierda, en este caso de la línea que divide la fase sólida y líquida, se encontrarán estables como sólidos. Esto debido a que su temperatura es menor a la temperatura de fusión. Mientras que aquellos puntos que se encuentran desplazados hacia el lado derecho de la línea que divide las fases se encontrarán estables como un líquido debido a que su temperatura es mayor a la temperatura de fusión. Aplicaciones de equilibrio de fases condensadas. El equilibrio de fases condensada tiene grandes aplicaciones en diferentes áreas. Presentamos dos ejemplos de equilibrio sólido-líquido y líquido-líquido en el que el estudio del comportamiento de los compuestos es fundamental. El primer ejemplo es el estudio del equilibrio de fases para la aplicación de solventes verdes en tecnología de alimentos. Aquí se estudió el uso de solventes orgánicos para separación y purificación de compuestos presentes en alimentos.
El principal compuesto usado en este sistema es el lactato de etilo. Se llevó la muestra a 60 grados centígrados hasta observar una fase homogénea. La temperatura se fijó al valor deseado por debajo de la temperatura de transición y esta mezcla se dejó reposar por 24 horas y finalmente la fase del tope y la fase del fondo fueron extraídas y analizadas para su composición. El segundo ejemplo es parte de un artículo acerca de la determinación experimental del equilibrio sólido y líquido mediante DSC, donde se nos habla de que el equilibrio sólido y líquido se utiliza sobre todo en el campo de la metalurgia y la mineralogía, pero que sin embargo con este método se puede aportar información al estudio de la fabricación de fármacos y cosméticos. Aquí el principal método es la cristalización va a requerir de menos energía que la destilación, por ende es preferible. Surge como alternativa para la purificación de sustancias cuando algunos componentes químicos se descomponen después de la ebullición o también para separar isómeros con puntos de ebullición muy similares. Como conclusiones tenemos que se logró estudiar y comprender el equilibrio de fases condensadas, la importancia que éste tiene en las soluciones y cómo su estudio nos ayuda a mejorar el entendimiento de un cambio físico. El estudio de los diagramas de fases es de vital importancia para obtener la información sobre la composición y estabilidad de las fases de una muestra, pues siempre es necesario saber qué cantidad de líquido y vapor tenemos en nuestro sistema. Determinamos que la presión juega un papel importante en el equilibrio de fases sólidas y líquidas. La presión puede llevar a cambios estructurales y moleculares que se reflejan en aumentos de temperatura de ebullición y fusión. Y esto va a variar según el compuesto o sustancia con la que estemos trabajando. El equilibrio de fases va a ser muy importante dentro de campos como la industria farmacéutica y de alimentos, puesto que el estudio del comportamiento de cada una de las sustancias presentes puede ayudar a entender y mejorar los procesos de separación y purificación de sustancias y tener un mejor método más eficiente y más seguro con el que trabajar. Muchas gracias. Este es todo nuestro video. Gracias por su atención. Los esperamos en una próxima ocasión.